Lección 20. Fundamentos morales de la metafísica. La actividad humana trasciende con mucho de la actividad del conocimiento. Hay una actividad espiritual que podemos condensar en el nombre de conciencia moral. Contiene dentro de sí un cierto número de principios, en virtud de los cuales los hombres rigen su vida. Esa conciencia moral es un hecho tan real como el conocimiento. Kant resucita el nombre de razón práctica para hablar de conciencia moral y sus principios. Esta razón no es aplicada al conocimiento, sino a la razón aplicada a la moral. Un análisis de estos principios de la conciencia moral conduce a Kant a los calificativos morales. Por ejemplo, bueno, malo, moral, inmoral, meritorio, pecaminoso. Los calificativos morales no son a las cosas. Las cosas no tienen ni mérito ni demérito, solo pueden aplicarse al hombre, pero las demás cosas son lo que son. ¿Por qué solo el hombre? Porque el hombre verifica actos y en la verificación de actos el hombre hace algo, estatuye una acción. Dicha acción se distingue en dos elementos, lo que el hombre hace efectivamente y lo que quiere hacer. A la materia, el acto no conviene a los adjetivos calificativos, sino a la voluntad misma del hombre. Lo único bueno o malo es la voluntad humana. Todo acto voluntario se presenta a la razón, a la reflexión, en la forma de un imperativo. Todo acto en el momento de iniciarse, de comenzar a realizarse, se parece a la conciencia bajo la forma de mandamiento. Este tipo de imperativos se clasifican en dos formas, categórico e hipotético. El imperativo hipotético consiste en sujetar el mandamiento, el imperativo mismo, a una condición. Si quieres sanar de tu enfermedad, toma la medicina. El imperativo es, toma la medicina, pero está limitado, no es absoluto, no es incondicional, sino que está puesto bajo una condición. Categórico, aquellos que justamente en que la imperatividad no está puesto bajo condición ninguna. El imperativo impera, incondicionalmente, absolutamente. Honra a tus padres. La moralidad, no es lo mismo que la legalidad. La legalidad de un acto voluntario consiste en que la acción efectuada en él sea conforme y se ajuste a la ley. Para que una acción sea moral, es menester que algo acontezca en el instante que acontece la acción, en el ánimo o la voluntad del que la ejecuta. Una voluntad que se mueve por miedo al castigo o esperanza de recompensa pierde todo valor moral. Los actos donde no hay pureza moral requerida, la integridad del sujeto, el imperativo categórico ha sido convertido hábilmente en hipotético. Si se quiere formular esto en términos sacados de la lógica, diremos en toda acción hay una materia y una forma. La materia de la acción es aquella que se hace o que se omite. Toda acción u omisión hay una materia, que es lo que se hace o que se omite, y hay una forma, que es el por qué se hace y el por qué se omite. Y entonces la fórmula será: una acción denota una voluntad pura y moral cuando es hecha no por consideración al contenido empírico de ella, sino simplemente por respeto al deber. Mas ese respeto al deber es simplemente la consideración a la forma del deber, sea cual fuere el contenido ordenado en ese deber. Esta consideración le da a Kant una fórmula del imperativo categórico. Obra de manera que puedas creer que el motivo que te ha llevado a obrar sea una ley universal. Otra segunda consecuencia es la necesidad de expresar la ley moral en una concepción en donde quede aclarado el fundamento de esta ley moral por un lado y de esta voluntad pura por el otro. Kant encuentra esta distinción entre autonomía y heteronomía de la voluntad. La voluntad es autónoma cuando ella se da a sí misma su propia ley. La voluntad es heterónoma cuando recibe básicamente la ley de algo o de alguien que no es ella misma. Todas las éticas son heterónomas, porque lo que se ha visto a lo largo de la historia. Toda ética autónoma obliga a que la ley que se origina en la voluntad misma no sea una ley de contenido empírico, sino formal. Por eso la ley moral no puede decir haz esto o haz lo otro, sino decir lo que quieras que hagas, hazlo por respeto a la ley moral. Por eso la moral no puede consistir en una serie de mandamientos, con un contenido empírico o metafísico, sino en la acentuación del lugar psicológico, en la universalidad y necesidad no del contenido de la ley, sino la ley misma. Si la voluntad moral es pura, es voluntad autónoma. Esto implica el postulado de la libertad de la voluntad.
Si nuestra voluntad en sus decisiones internas estuviera irremediablemente sujeta, como cualquier otro fenómeno de la física, a la ley de la causalidad, sujeta a un determinismo natural, entonces no tiene sentido ni venerar al santo ni juzgar al malo. La voluntad tiene que ser libre, razón por la cual la ciencia no se mete ni se debe meter en razones morales. El conocimiento científico es conocimiento de fenómenos, objetos a conocer, pero no de causas en sí mismas, mas la ciencia moral no es conocimiento, no nos presenta la realidad esencial de algo, sino que es un acto de valoración, no de conocimientos, y ese acto de valoración es el que pone en contacto directo con otro mundo que no es el mundo de los fenómenos, sino puramente inteligible, en donde no se trata ya del espacio, tiempo o categorías. Las realidades suprasensibles, inteligibles, no se halla como conocimiento, sino como directas intuiciones del carácter moral que nos pone en contacto con esta otra dimensión de la conciencia humana, que es la dimensión no cognoscitiva, sino valorativa y moral. De modo que nuestra personalidad total es la confluencia de dos focos, nuestro yo como sujeto cognoscente y al mismo tiempo conciencia moral. Postulado de la inmortalidad. Si la voluntad humana es libre y nos ha ayudado a penetrar en el mundo inteligible, nos muestra que no está sujeto a las formas de espacio y tiempo, categorías y categorías. El alma humana, la conciencia moral, la voluntad libre, es ajena al espacio y tiempo. Kant concibe la libertad de la voluntad de dos maneras, metafísica ya explicada anteriormente y otra que es histórica. En el transcurso de nuestra vida, cada una de nuestras acciones puede en efecto y debe ser considerada desde dos puntos de vista distintos. Como fenómenos que se efectúa en el mundo, tiene sus causas y está determinada íntegramente, pero considerada como la manifestación de la voluntad, no cae bajo el aspecto de la causa y la determinación, sino bajo el aspecto del deber, y entonces bajo el aspecto de lo moral o inmoral. Para que se cumpla íntegramente la ley moral, es preciso que cada vez más, de modo progresivo, el dominio de la voluntad libre sobre la voluntad psicológica determinada sea cada vez más íntegro y completo. Si el hombre pudiera por cualquier método purificar cada vez más su voluntad en el sentido de que esa voluntad sea pura y libre depende sólo de la ley moral. Al cabo de esta tarea tendríamos realizado un ideal. Se habría cumplido el ideal llamado la santidad. Kant llama santo a un hombre que se ha dominado por completo, pero la santidad solo es ideal, mas en el mundo metafísico de las cosas en sí mismas, ese ideal se realiza. Postulado de la existencia de Dios. La existencia de Dios viene igualmente traída por las necesidades evidentes de la estructura inteligible de la moral del hombre. En nuestra vida fenoménica hay tragedia. En este mundo existe entre la conciencia moral, que tiene exigencias ideales, y la realidad fenoménica, que ciega a esas exigencias ideales, sigue su transcurso natural de causas y efectos. Por lo tanto, es absolutamente necesario que tras este mundo esté realizada esa plena conformidad entre lo que es, en el sentido de la realidad, y lo que debe ser, en el sentido de conciencia moral. Ese acuerdo entre lo que es y debe ser, que no se da en la vida fenoménica, porque en ella predomina la causalidad física y natural, es un postulado que requiere una unidad sintética superior entre ser y el otro deber ser, y esa unión o unidad sintética de lo más real que puede haber con lo más ideal que puede haber se llama Dios. Dios es eso, aspiración nuestra de que lo real y lo ideal estén perfectamente unidos en síntesis, se verifique. La razón práctica, la conciencia moral y sus principios tienen la primacía sobre la razón pura, en el sentido de que la razón práctica, la conciencia moral, puede lograr lo que la razón teorética no, conduciéndonos a verdades metafísicas. La razón teorética está al servicio de la razón práctica, porque la razón teorética no tiene por función más que el conocimiento de este mundo real, subordinado de los fenómenos, que es como un tránsito al mundo esencial de cosas en sí mismas, que son Dios. Por consiguiente, todo conocimiento es un conocimiento puesto al servicio de la ley moral.
Todo el saber que el hombre ha logrado necesita recibir un sentido, para mejorar, educarse, procurar la realización, aunque sea imperfectamente en este mismo mundo, de algo que se parezca a la pureza moral del otro mundo. Aquí aparece la idea histórica del progreso. El progreso empieza a tener sentido cuando se llega a una metafísica, para la cual los objetos metafísicos son al mismo tiempo ideales, focos hacia los cuales la realidad histórica camina. La realidad histórica puede clasificarse como más o menos próxima a esas realidades ideales, porque como ya tenemos con las ideas y postulados de la razón práctica un punto de perfección al cual referir la relatividad y la relativa imperfección de la historia. Entonces cada uno de los periodos históricos se ordenan en ese orden de progreso o regreso. Ahora surge dos nuevos problemas para la filosofía planteados por Kant: la explicación de la historia y el propósito de poner la voluntad moral por encima de la teoría y del puro conocimiento.